Recibí una citación judicial por evasión fiscal y fraude comercial de una empresa llamada Servicios Integrales. Nova SL, y lo peor no era el nombre, era que yo nunca había escuchado hablar de ella en mi vida. La abrí pensando que era publicidad. Era un sobreoficial del juzgado, con sellos, con números de referencia, con mi nombre completo, Tomás Heredia Moreno, y mi dirección exacta. La leí 2 veces. A la tercera vez ya estaba temblando sin darme cuenta. Evasión de impuestos por un periodo de 24 meses. Fraude comercial. Deudas pendientes con la agencia tributaria por un valor estimado de 84.000 euros. Presentación de declaraciones falsas. Uso de identidad para la constitución de sociedad mercantil sin consentimiento válido. 84.000 euros. Busqué el nombre de la empresa en Internet. Servicios Integrales Nova SL aparecía dada de alta hacía 2 años y 4 meses. Actividad, consultoría y servicios empresariales. Un domicilio fiscal en una calle que conocía porque mi hermano pequeño, Daniel, había vivido cerca de allí hasta hacía 1 año. Llamé al juzgado, no al número de la citación por si era trampa, sino al que encontré yo mismo. Me confirmaron que era real, que había una investigación abierta, que debía presentarme con abogado en un plazo de 15 días hábiles. Colgué y me quedé mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. Llamé a Javier, mi abogado de confianza, el que me había ayudado con la compra del apartamento. Tardó 45 minutos en devolverme la llamada. En ese tiempo descubrí que la empresa había sido constituida con mi nombre como administrador único. Mi firma aparecía en los documentos de constitución. O al menos una firma que pretendía ser la mía. No la había puesto yo. Pero allí estaba. Javier me citó en su despacho a las 6 de la tarde. Llegué con la citación doblada en el bolsillo interior de la chaqueta como si fuera una bomba. Le entregué el documento sin decir nada. Javier tenía 63 años. Gafas de pasta negra y una forma de leer los papeles que recordaba a un cirujano revisando radiografías. Cuando terminó levantó la vista. ¿Conoces esta empresa? No. ¿Has firmado algún documento relacionado con ella? No, y antes de que pregunte lo siguiente, no he recibido dinero, no he hecho facturas, no he declarado nada. No he contratado con nadie. No sé qué es esto. Javier asintió y dejó la citación sobre la mesa. Alguien usó tu identidad para montar una empresa, Tomás. Y la ha estado operando durante 2 años. Han presentado declaraciones de IVA falsas, han emitido facturas sin respaldo, han dejado de pagar impuestos y ahora la agencia tributaria te ha puesto en el punto de mira como administrador único. ¿Cómo es posible que alguien abra una empresa con mi nombre sin que yo lo sepa? Porque el sistema no es infalible. Con una fotocopia del DNI y acceso a tus datos, alguien puede hacer muchos trámites. El notario pudo ser engañado con documentación falsa. O tal vez alguien consiguió que firmaras algo que no leíste con atención. Nunca he firmado nada sin leer. Entonces es suplantación directa. Lo dijo con calma. Sus ojos no eran tranquilos. Necesito que pienses en quién puede haber tenido acceso a tus datos. Respiré hondo. He mandado fotos de mi DNI en alguna ocasión. Para trámites. Para contratos de alquiler. Para cosas familiares. ¿Cosas familiares? Mi hermano. No lo dije en voz alta. Decirlo lo hacía real y no estaba preparado para que esa posibilidad tuviera nombre todavía. Alguna vez mi hermano me pidió una foto del DNI para un papeleo que dijo era de la herencia de la abuela. ¿Tu hermano? Daniel, 3 años menor que yo. Javier anotó algo en una libreta. No vamos a acusar a nadie sin pruebas. Primero necesitamos el expediente completo de la empresa, todos los documentos de constitución, las firmas, los bancos donde abrieron cuentas, las facturas emitidas, los clientes. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 días para presentarnos. Pero esto llevará meses. Salí del despacho con la sensación de que alguien había vaciado mi casa y dejado un cadáver en el salón. Llamé a mi hermano mientras caminaba hacia el coche. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Le escribí un mensaje: Daniel, necesito hablar contigo. Hoy. Es urgente. Tardó 20 minutos en responder: estoy liado. Mañana te veo. No preguntó por qué. No preguntó si estaba bien. Ese silencio pesó más que cualquier respuesta. Al día siguiente fui a su casa. Daniel vivía en un piso alquilado en un barrio normal. Tenía 32 años, 2 hijos pequeños, una esposa que trabajaba en una tienda de ropa y una larga lista de proyectos que nunca terminaban. Siempre había sido así, el encantador de la familia, el de las ideas brillantes que nunca cuajaban, el que pedía dinero prestado y lo devolvía cuando podía, o no. Abrió él. Camiseta blanca, pantalones cortos, despeinado. Necesito que te sientes. Me miró raro. Siéntate, Daniel. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie. Voy a hacerte una pregunta. Quiero que pienses bien la respuesta antes de decir nada. Estás asustándome. ¿Bien? Porque yo estoy aterrorizado, así que estamos iguales. Saqué la citación y se la mostré.
¿Conoces una empresa llamada Servicios Integrales Nova SL? Su cara cambió. Fue sutil, un parpadeo más largo de lo normal, un leve apretón de mandíbula. Pero lo vi. No, ¿qué es eso? Es una empresa que según los registros públicos abrí yo hace 2 años y 4 meses. De la que soy administrador único. Que ha estado emitiendo facturas, haciendo declaraciones fiscales falsas y acumulando una deuda con Hacienda de 84.000 euros. Y hoy he recibido una citación judicial por evasión fiscal y fraude comercial. Daniel se quedó en silencio. No sé de qué me hablas. Mírame, ¿tú abriste esta empresa con mis datos? No, claro que no. ¿Cómo vas a pensar eso? Porque alguien lo hizo. Alguien que tenía acceso a mi DNI. Alguien que sabía mi dirección. Alguien que no se sorprendió cuando le pregunté por el nombre de la empresa. Me sorprendí. No, te quedaste en silencio. Que es muy distinto. Se levantó del sofá. No voy a sentarme aquí a que me acuses de algo que no he hecho. Entonces ayúdame. Si no fuiste tú, dame tus cuentas, tus correos, tu móvil. Dime dónde estabas en las fechas en que se constituyó esta empresa. No voy a darte mi móvil. Es una invasión. La policía va a venir, Daniel. No soy yo. Va a ser la policía. Y cuando vengan ellos no tendrás opción de decir que no. Se quedó en blanco. ¿La policía? Es una investigación fiscal y fraude comercial. ¿Qué crees que va a pasar? Daniel se pasó la mano por la cara. Luego dijo algo que no pretendía decir. No sabía que llegaría tan lejos. El mundo se detuvo. ¿Que no sabías que llegaría tan lejos? No respondió. Daniel, ¿que no sabías que llegaría tan lejos? La empresa. Era solo un trámite. Necesitaba una estructura para facturar unos trabajos. Mi historial crediticio era malo, nadie me daba una cuenta bancaria empresarial. Tú tienes buen historial. Pensé que lo usaba unos meses, facturaba unos trabajos, cerraba todo y ya está. ¿Unos meses? No pagar impuestos no es fraude. Es planificación fiscal. ¿Planificación fiscal? ¿Te has oído? 2 años y 4 meses. 84.000 euros. Fraude. Evasión. Hay empresas que lo hacen. Solo que yo no pude pagar a tiempo y se acumuló. No era mi intención. No me importa tu intención. Me importa que mi nombre está en una citación judicial. Me importa que mañana puedo tener un embargo. Me importa que mi vida se ha convertido en esto porque tú decidiste que mi identidad era un recurso más. Daniel se sentó otra vez. Parecía más pequeño. Pensé que lo arreglaría antes de que te enteraras. ¿Cómo pensabas arreglar 84.000 euros de deuda sin que me enterara? No era tanto al principio. Fue creciendo. Tenía clientes que me debían dinero. Pensé que cuando cobrara, pagaba y cerraba. ¿Y el dinero que sí cobraste? Reinvertido. Pagando deudas. Gastos de la empresa. Algunas cosas personales cuando estábamos mal. Cosas personales. Había meses que no llegábamos. Los niños, la escuela, la comida. No te pido que lo entiendas. Solo que no lo hice para hacerte daño. Lo hiciste sin importarte si me hacías daño. Que es muy distinto. Me fui de su casa sin decir adiós. Llamé a Javier desde el coche. Fue mi hermano. Dijo que abrió la empresa con mis datos porque su historial crediticio era malo. Que pensó que la usaría unos meses y la cerraría. Acumuló 84.000 euros. ¿Tienes algo por escrito? No, todo fue verbal. Pero tengo fotos del DNI que me pidió. Conversaciones de WhatsApp donde habla de facturación y clientes. No accedas a nada sin mi supervisión. La cadena de custodia de la prueba importa. Si tú extraes información sin control, un juez podría desestimarla. Escríbele por correo. Que quede constancia escrita. Pregúntale cosas concretas. Déjale espacio para que se incrimine solo. ¿Y la familia? Cuando sepan lo que está pasando, van a intervenir. Ya intervendrán. Prepárate. Llegué a casa y abrí el ordenador. Escribí un correo a Daniel. Asunto, conversación sobre Nova SL Daniel, después de lo que hablamos hoy. Necesito que me confirmes por escrito los siguientes puntos para poder entender la magnitud del problema. Primero, ¿fuiste tú quien constituyó Servicios Integrales Nova SL usando mis datos personales sin mi consentimiento? Segundo, ¿desde qué fecha exacta operaste con esa empresa? Tercero, ¿cuál es el importe real de la deuda acumulada con Hacienda? Cuarto, ¿qué cuentas bancarias utilizaste y quién más tuvo acceso a ellas? Quinto, ¿hay más empresas o trámites hechos con mis datos que yo desconozca? Esto ya no es un asunto familiar. Es un problema judicial y mi nombre está en el centro. La respuesta llegó 5 horas después. Tomás, no es tan simple. No voy a poner nada por escrito que me pueda perjudicar. Pero podemos hablar en persona. Quiero arreglarlo. Dame unos días para buscar dinero. Podemos pagar la deuda a plazos. Somos hermanos, encontramos la forma. No negaba nada. No confirmaba nada. No decía lo siento. Decía no voy a dejar que te hagan daño, como si el daño viniera de otro lugar. Como si él no fuera el causante.
Reenvié el correo a Javier. Su respuesta llegó esa misma noche. El silencio y la evasión también son prueba de un patrón de conducta. El lunes empezamos a solicitar el expediente completo al registro mercantil y a la agencia tributaria. Tendremos que personarnos como parte interesada. Prepárate para declarar. El fin de semana fue eterno. Revisé cada mensaje de los últimos 3 años con Daniel. Encontré cosas que antes me parecieron normales y ahora brillaban como señales de alarma. Un mensaje de hacía 2 años y medio: oye, necesito que me hagas un favor. Mándame una foto de tu DNI por los 2 lados. Es para un trámite de la herencia de la abuela, el abogado necesita validar algo de los herederos. No había herencia pendiente. La abuela había muerto 4 años antes y todo estaba resuelto. Pero yo no lo comprobé. Otro mensaje, 6 meses después: Tomás, si te llega algún correo de un banco o algo de una empresa, no le hagas caso. Es spam. Mejor bórralo directamente. No había recibido ningún correo. O quizás sí y lo borré porque confiaba en él. Otro, hacía 1 año: necesito que vengas conmigo a firmar un papel. Es una garantía para un préstamo. Nada grave. No te costará nada. No fui ese día. Le dije que lo haría otro día. Nunca me volvió a pedir. Ahora sé por qué. Consiguió mi firma de otra forma. El lunes fui al despacho de Javier con una carpeta llena de capturas de pantalla, fechas y conversaciones. Las revisó una por una. Esto es bueno. Este mensaje donde te pide el DNI para una herencia que no existía es clave. La fecha es 3 semanas antes de la constitución de la empresa. ¿3 semanas? El acta de constitución es del 12 de marzo de hace 2 años. Este mensaje es del 20 de febrero. Coincide. Sentí náuseas. Necesito el expediente del registro mercantil. Y necesito que solicites un informe de vida laboral y de movimientos bancarios de esos 2 años. Cuanto más demuestres que tú estabas trabajando para otra empresa, recibiendo ingresos de fuentes legítimas, mejor. ¿Y mi hermano? Por ahora no le digas nada más. Déjale que crea que vas a arreglarlo con él. Si te escribe, guarda todo. Si te llama, toma notas de la hora y el contenido. Y Tomás, no grabes. Estamos en Madrid. La grabación sin consentimiento puede ser problemática si no hay un delito flagrante. Mejor usa siempre el correo. Esa semana pedí todos los informes. Vida laboral, trabajando por cuenta ajena en una empresa de logística durante los últimos 5 años. Movimientos bancarios, nóminas, recibos. Transferencias a Daniel por valor de unos 3.000 euros en total en varios préstamos a lo largo de los años. Nada que ver con facturación empresarial. El viernes siguiente, Javier recibió el expediente del registro mercantil. Me citó a primera hora. La empresa se constituyó el 12 de marzo. Notario, Manuel Paredes. El acta incluye una fotocopia de tu DNI, una versión escaneada, y una firma que no es tuya pero que es lo suficientemente parecida para que un notario poco cuidadoso la validara. ¿Cómo consiguió mi firma? Hay formas. Una foto de una firma anterior, un documento que le prestaste, o simplemente la practicó. No es difícil si quien recibe el documento no revisa en profundidad. ¿Y la cuenta bancaria? Abierta en una entidad online al día siguiente de la constitución. Con tu nombre, tu DNI, y un correo electrónico que no es el tuyo. Javier me pasó una hoja con la dirección de ese correo. Nunca lo había visto. ¿Puedo acceder a ese correo? No sin orden judicial. Pero pediremos al juzgado que incluya el acceso como parte de las pruebas. Si el correo se usó para operar la empresa, contendrá comunicación con clientes, facturas, todo. ¿Por qué no me notificaron antes? Porque el procedimiento tiene sus tiempos. Primero notifican a la empresa en su domicilio fiscal. Ese domicilio era la calle donde vivía tu hermano. Él recibió las notificaciones. Las ignoró. O las ocultó. Hasta que el asunto pasó a la vía judicial. Mi hermano sabía que Hacienda le estaba investigando. Sabía que algo le llegaba, probablemente. Pensó que podría arreglarlo sin que te afectara. El error fue que al ser tú el administrador único, la responsabilidad recaía sobre ti. Él no tenía poder legal para responder por la empresa. Tú sí. Cerré los ojos. ¿Qué probabilidad hay de que me declaren inocente? No es inocente o culpable. Es víctima o responsable. Si demostramos que hubo suplantación y que tú no obtuviste beneficio, la responsabilidad puede trasladarse a tu hermano. Pero reenvié el mensaje a Javier inmediatamente. Su respuesta fue inmediata: no firmes nada. No aceptes ninguna propuesta que implique reconocer responsabilidad. Tu hermano no te está salvando. Te está arrastrando. Le pedí a Javier que me preparara un borrador de respuesta. Le envié a Daniel: no aceptaré ningún acuerdo que implique responsabilidad compartida. La empresa se constituyó sin mi consentimiento. Mi nombre está en documentos que no firmé. Si quieres solucionarlo, empieza por reconocer los hechos por escrito y ponerte en contacto con las autoridades. Daniel no respondió. En esa semana de silencio, Javier y yo preparamos la estrategia.
Nos personaríamos en el procedimiento como parte perjudicada. Presentaríamos toda la documentación que demostraba mi vida laboral, mis ingresos legítimos, mi ausencia de vinculación con Nova SL. Pediríamos que se compararan las firmas, que se investigara la cuenta de correo, que se citara al notario, que se solicitaran los movimientos bancarios de la empresa. Y cooperaríamos con la agencia tributaria y con el juzgado en todo lo que pidieran. Ellos no son tus enemigos, dijo Javier. Los inspectores y los jueces quieren resolver el caso. Si tú les entregas todo, les facilitas el trabajo y demuestras buena fe. Tu hermano ha estado escondiendo información y evadiendo notificaciones. Eso juega a tu favor. La noche antes de la comparecencia no dormí. No por miedo, por rabia. Una rabia fría que había ido creciendo dentro de mí como una planta venenosa. Cada mensaje de mi madre, cada "es tu hermano" que escuchaba, cada vez que recordaba que Daniel había seguido usando mi nombre como si fuera suyo. Javier me recogió a las 8 de la mañana. En el coche me explicó cómo sería la declaración. No muestres rabia. Muestra decepción. La rabia te hace parecer impulsivo. La decepción te hace parecer traicionado. Y lo has sido. La sala era pequeña. Una mesa larga. Una grabadora. Un juez. Un secretario judicial. Un representante de la fiscalía. Y yo, con Javier a mi lado. ¿Conoce la entidad Servicios Integrales Nova SL? No hasta que recibí la citación. ¿Es usted el administrador único según el acta de constitución? Según el acta, sí. Pero yo no firmé ese documento. ¿Puede probarlo? Sí. Tengo un informe pericial de grafología que concluye que la firma no es mía. También tengo mi vida laboral y mis movimientos bancarios de los últimos 5 años. No hay ninguna operación vinculada a esa empresa. No recibí ingresos. No emití facturas. No declaré impuestos. ¿Quién cree que pudo usar su identidad? Javier me miró. Habíamos hablado de esta pregunta. Mi hermano pequeño, Daniel Heredia Moreno. Él tuvo acceso a mis documentos personales en varias ocasiones. El domicilio fiscal de la empresa corresponde a una calle donde él vivió hasta hace un año. Y en conversaciones privadas me confirmó que fue él quien constituyó la empresa. ¿Tiene pruebas de esas conversaciones? Tengo correos electrónicos y mensajes donde evita confirmar los hechos pero tampoco los niega. Y donde propone soluciones que implican compartir responsabilidad. ¿Por qué no confrontó a su hermano inmediatamente? Porque al principio no sabía que la empresa existía. Descubrí la relación después, cuando mi abogado obtuvo el expediente del registro mercantil y vimos que la fecha en que mi hermano me pidió el DNI coincidía con la Constitución. ¿Está dispuesto a cooperar plenamente con la investigación? Absolutamente. Quiero que se aclare que no he cometido ningún delito y que mi identidad fue utilizada sin mi consentimiento. La declaración duró 40 minutos. Cuando salí, Javier me puso una mano en el hombro. Ha ido bien. Has estado tranquilo, firme, creíble. ¿Y ahora? Ahora la investigación sigue. Ellos pedirán a tu hermano que declare. También al notario. También al banco. Hemos plantado la semilla de tu inocencia. Ahora es cosa de regarla con pruebas. Daniel fue citado a declarar 10 días después. Me enteré por mi madre. Han llamado a Daniel para que vaya a declarar. ¿Sabías esto? Sí. Es parte del proceso. ¿Tú lo denunciaste? Yo no denuncié a nadie. La agencia tributaria inició la investigación. Yo solo estoy cooperando para que no me imputen a mí. Daniel dice que le ha señalado como culpable. Voy a declarar la verdad. Si la verdad le señala como culpable, el problema no es mi declaración. Es su conducta. No sé en quién te has convertido. En alguien que no va a dejar que su propio hermano le arruine la vida. Colgó. La declaración de Daniel fue distinta a la mía. Lo supe semanas después por los documentos del proceso. Daniel había llegado nervioso y había cambiado su versión 3 veces en la misma declaración. Primero dijo que yo sabía de la empresa y que habíamos acordado que él la gestionara. Luego dijo que yo le había prestado mi DNI para un trámite y que él lo había usado sin mala intención. Luego dijo que un contador externo había recomendado usar mis datos. Luego dijo que no se acordaba. El juez preguntó por las firmas. ¿Por los correos? ¿Por los clientes? ¿Por las facturas? Daniel no pudo explicar por qué la cuenta de correo de la empresa era una que él había usado en otros negocios anteriores. No pudo explicar por qué el número de teléfono asociado a la empresa era el suyo. No pudo explicar por qué había clientes que le habían hecho transferencias a su cuenta personal y no a la de la empresa. Cuando salió del juzgado, me llamó. No contesté. Me llamó otra vez. Me escribió: Tomás, lo que has hecho no tiene perdón. He quedado como un delincuente. La familia te va a odiar. Leí el mensaje y sentí algo que no esperaba. No rabia. No tristeza. Alivio. Porque finalmente había dejado de fingir. Dejó de ser el hermano despistado y se convirtió en lo que siempre había sido. Alguien dispuesto a usar a los demás para salvarse él. No respondí. Los siguientes meses fueron una maquinaria lenta.
La investigación tributaria se alargó. Se incorporaron peritos grafólogos que confirmaron que las firmas no eran mías. Se analizaron los correos de la cuenta falsa y se encontraron conversaciones con proveedores donde Daniel se presentaba como el responsable operativo. Se rastrearon transferencias y se vio que el dinero de la empresa había ido a parar a cuentas personales de Daniel, a pagos de su hipoteca, a la compra de un coche que yo nunca había tenido. El notario declaró que no recordaba la Constitución, pero que los procedimientos estándar exigían presencia física o poder notarial. No había poder notarial. No había presencia física. Solo documentos escaneados. El banco informó que la cuenta se abrió con videollamada de verificación, pero que la persona en la videollamada no coincidía con mis rasgos faciales. La agencia tributaria emitió un informe preliminar. Existían indicios suficientes de suplantación de identidad. Recomendaban desvincularme del procedimiento siempre que no se encontraran pruebas de mi participación. Durante esos meses, Javier y yo nos reuníamos cada 2 semanas. Él me actualizaba sobre el estado de la investigación y yo le entregaba cualquier nueva comunicación de Daniel, o de la familia. Hubo una semana en que recibí 3 mensajes de parientes distintos pidiéndome que bajara el tono o que llegara a un acuerdo antes de que la cosa fuera a más. A todos les respondí lo mismo. El asunto estaba en manos del juzgado y yo no podía intervenir unilateralmente. Algunos lo entendieron. Otros dejaron de escribirme. Mientras tanto, Daniel intentó borrar pruebas. Borró correos. Borró conversaciones de WhatsApp. Cambió de número de teléfono. Pero lo que ya estaba en el juzgado no podía borrarlo. Y lo que sus clientes habían guardado, tampoco. Uno de ellos, un empresario que había contratado los servicios de Nova SL, declaró voluntariamente: yo traté siempre con un tal Daniel. Me presentó facturas a nombre de Tomás Heredia, pero el que firmaba los contratos era él. Cuando pedí hablar con el tal Tomás, me dijo que vivía en otra ciudad. Ahora resulta que ese Tomás no sabía nada. Pues vaya timo. Esa declaración fue clave. La familia, mientras tanto, se fracturaba. Mi madre dejó de hablarme durante 3 semanas. Luego volvió a llamar, pero con una voz distinta. Más cansada. Menos acusadora. Daniel nos ha mentido. Sobre todo, dijo que tú habías aceptado prestarle tu nombre. Dijo que los problemas con Hacienda eran pequeños. Hablé con su mujer. Ella dijo que él había estado recibiendo cartas del banco y de Hacienda durante meses. Que las escondía. Que ella le preguntaba y él decía que eran cosas de trabajo. Mi madre tenía la voz rota. Y papá, tu padre dice que los dos sois unos inconscientes. Yo no soy el inconsciente, mamá. Ya lo sé. Pero no sé cómo decírselo. No pedí que me entendieran. Pedí que me dejaran en paz para resolver mi problema. 8 meses después de aquella primera citación, el juzgado emitió un auto. Se reconocía que existían indicios racionales de criminalidad contra Daniel Heredia Moreno por los delitos de suplantación de identidad, falsedad documental y un delito fiscal. Se ordenaba continuar la investigación con él como principal imputado. Y a mí se me desvinculaba provisionalmente de la causa. Provisionalmente. No era definitivo. Pero era un triunfo. Javier me llamó nada más recibir la notificación. Tomás, el juez ha visto la diferencia entre tu conducta y la de tu hermano. Ahora la pelota está en su tejado. ¿Y si intenta implicarme de nuevo? Que intente. Cuantas más mentiras diga, más se entierra él. Tú sigue cooperando. No te escondas. No firmes nada que no revisemos. Y no le prestes dinero para que pague abogados o multas. Eso podría interpretarse como participación indirecta. Mi madre volvió a llamar. Daniel está muy mal. Su mujer lo ha dejado por un tiempo. Se llevó a los niños. Él está solo en ese piso. Ha perdido a sus clientes. No tiene ingresos. Lo siento por los niños, mamá. Por él, no. Pero podrías ayudarle a salir del pozo. Ya le ayudé toda mi vida. Le presté dinero. Le di mi confianza. Le di mi identidad sin saberlo. Ya no me queda nada que darle. Mi madre lloró en silencio. No colgué. La dejé llorar. Pero no cambié mi respuesta. 1 año después de la citación, el caso entró en fase de juicio. Daniel contrató a un abogado de oficio. No podía pagar uno privado. Sus cuentas estaban embargadas. Su coche lo había vendido. Su piso estaba en riesgo de ejecución hipotecaria. El juicio fue breve en comparación con la investigación. Declararon los peritos. Declararon los clientes. Declaré yo. Daniel me miró desde el banquillo. No había rabia en sus ojos. No había arrepentimiento. Había resignación. Como si todo aquello fuera una catástrofe natural que le había pasado a él, no algo que él había causado. El fiscal preguntó: sí, ¿por qué no cerró la empresa cuando vio que acumulaba deudas? Pensé que podría pagarlo a tiempo. ¿Pagarlo a tiempo? Acumuló 84.000 euros de deuda en 2 años. ¿Qué hizo con el dinero que sí cobró? Gastos. La vida cotidiana. Mi declaración fue la última.
¿Conocía usted la existencia de esta empresa antes de recibir la citación? No. ¿Firmó usted algún documento de constitución o de operativa bancaria relacionado con Nova SL? No. ¿Recibió usted algún beneficio económico de esa empresa? No. ¿Tiene usted pruebas de que su hermano le pidió su DNI para fines distintos a los que ahora se investigan? Sí. Tengo un mensaje de WhatsApp donde me pide una foto de mi DNI para supuestamente un trámite de herencia de mi abuela. Ese trámite no existía. La fecha de ese mensaje es el 20 de febrero de hace 2 años. El acta de constitución de Nova SL es del 12 de marzo del mismo año. 21 días de diferencia. ¿Por qué no confrontó a su hermano inmediatamente? Porque hasta que recibí la citación no sabía que la empresa existía. Tan pronto tuve indicios de la implicación de mi hermano, informé a mi abogado y comenzamos a recopilar pruebas. ¿Se siente usted víctima de los hechos? Sí. No solo por la deuda y el riesgo legal. También por la confianza que puse en mi hermano y cómo la usó en mi contra. Daniel, desde el banquillo, negó con la cabeza. La sentencia tardó 3 semanas. El día que me llamó Javier estaba comiendo solo en mi casa. Tomás, tenemos sentencia. Eres absuelto de todos los cargos. Se reconoce que fuiste víctima de suplantación de identidad. El juez ordena la rectificación de todos los registros mercantiles y fiscales para eliminar tu nombre de Nova SL. La deuda y las responsabilidades recaen íntegramente sobre tu hermano. Cerré los ojos. ¿Y él? Condenado por falsedad documental y un delito fiscal. La pena es de 2 años de prisión suspendida, siempre que no delinca en los próximos 3 años. Además, multa de 42.000 euros y obligación de devolver el dinero defraudado a Hacienda en un plan de pagos. ¿No irá a la cárcel? La suspensión es habitual en delitos económicos no violentos sin antecedentes. Pero si no paga la multa o vuelve a delinquir, entrará. Colgué. No sentí euforia. Sentí un vacío enorme que antes estaba lleno de miedo y ahora solo tenía silencio. Mi madre se enteró por Daniel. Llamó a los 10 minutos. ¿Es verdad que has quedado limpio? Sí. ¿Y Daniel? Condenado. Pena suspendida. Multa de 42.000 euros. ¿Y cómo va a pagar eso? No sé, mamá. Pero no voy a pagarlo yo. Tomás. Mamá, ya no más. He perdido 1 año de mi vida. He estado a punto de perder mi trabajo, mi casa, mi historial. He tenido que pagar abogados, peritos, informes. He dormido mal durante meses. Todo porque Daniel decidió que mi nombre era más útil que el suyo. Él se arrepiente. No, mamá. No se arrepiente. Se lamenta de haber sido atrapado. Si no llegan a descubrirlo, lo habría seguido haciendo. Eso no lo sabes. Sí lo sé. Porque nunca me lo contó. Nunca me dijo, Tomás, he abierto una empresa a tu nombre, ten cuidado. Me dijo, bórrate esos correos. Me dijo, no preguntes. Me dijo, confía en mí. Eso no es un error. Es una cadena de decisiones conscientes. Mi madre se quedó en silencio. No voy a cortar la relación con él, dije. Pero no voy a ayudarle económicamente. No voy a ser su aval. No voy a firmar nada que le beneficie. Y si vuelve a usar mi nombre para algo, esta vez denunciaré yo mismo. Te has vuelto muy duro. No, me he vuelto realista. Esa noche recibí un mensaje de Daniel. Has ganado. Espero que estés contento. Tuve ganas de contestar muchas cosas. Ganas de decirle que no había ganado nada, que había perdido la confianza en mi hermano, que había perdido la paz mental durante 1 año, que había perdido dinero y tiempo. Ganas de decirle que la palabra ganar no significaba nada cuando el premio era demostrar que tu propia sangre te había apuñalado por la espalda. No contesté. Al día siguiente, borré la conversación. No por olvidar, por dejar de llevar el peso de sus palabras en el bolsillo. Han pasado 6 meses desde la sentencia. Mi nombre ya no aparece en ningún registro vinculado a Nova SL. La deuda no es mía. El fraude no es mío. Daniel no ha pagado la multa. No ha empezado a devolver el dinero. Sus cuentas siguen embargadas. Su mujer no ha vuelto. Ve a sus hijos los fines de semana en casa de mi madre. Mi madre me habla con distancia, pero me habla. Mi padre apenas dice nada cuando nos vemos. La familia se ha dividido en 2 bandos. Los que creen que hice lo correcto y los que creen que pude haberlo arreglado con diálogo. No hay diálogo que arregle 84.000 euros de deuda y 2 años de mentiras. No hay diálogo que recupere los meses que pasé mirando el techo sin dormir. Los días trabajando con el peso de una citación judicial encima. Las conversaciones que tuve que dar para explicar a personas que me conocían por qué mi nombre aparecía en un expediente de fraude. No hay diálogo que devuelva la confianza que me robó. Pero hay algo que sí recuperé, mi nombre. Y junto con él, la certeza de que nunca volvería a firmar nada sin leer. A prestar documentos sin preguntar para qué, a confiar sin verificar. Esa es una victoria que no cambiaría por ninguna paz familiar falsa. Una noche, semanas después de la sentencia, vi a un niño pequeño montando en bicicleta en la calle de abajo de mi casa.
Su hermano mayor corría detrás sujetándole el sillín para que no se cayera. El pequeño se reía. El mayor también. Pensé en Daniel y en mí cuando éramos niños. Pensé en todas las veces que lo ayudé. Todas las veces que le presté dinero, tiempo, paciencia. Todas las veces que mi madre dijo es tu hermano y yo obedecí sin pensar. Ahora obedezco a otra cosa. A los hechos. A los documentos. A los mensajes que no mienten. A las firmas que se pueden comparar. A los registros que quedan aunque alguien los borre. Daniel usó mi nombre para construir una mentira. Yo usé sus propios mensajes y su propia avaricia para desmontarla. Mi hermano no cayó por mí. Cayó por la historia que dejaron sus palabras.